Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hacer una exploración, digamos, de los pasillos y talleres de la Esmeralda. Pero no físicamente, claro. No, no, para nada, sino a través de unos recuerdos muy vívidos. Están en un texto que compartieron Luis y Aragón y Jorge Rodas. Exacto. Es una fuente muy interesante porque nos da, pues, anécdotas, visiones muy personales, ¿no? De los maestros de allá. Sí, de esta institución que fue tan fundamental en el arte mexicano. Y no es el típico análisis académico o frío, ¿sabes? Sino más bien la experiencia vivida, el impacto real que tuvieron estas personalidades, estas enseñanzas tan diferentes entre sí. Justo. Y esa es la idea hoy, ¿no? Como que desentrañar un poco quiénes eran estas figuras, qué enseñaban más allá de lo técnico. Y el legado que dejaron, claro, visto por los alumnos. Exacto. El legado visto por quienes aprendieron de ellos. Y lo más fascinante, creo yo, es cómo estas visiones tan distintas, a veces hasta opuestas, pues convivieron ahí y formaron artistas. Sí, eso es clave. Y bueno, para empezar, hay una figura que de verdad parece de novela, ¿no? Totalmente. Manuel Rodríguez Lozano. La fuente nos mete de lleno con él, y la descripción es potente. Sí, dice que generaba una mezcla de atracción y rechazo, sentimientos encontrados intensos, Exacto. y habla de sus cuadros, ¿no? Figuras en escenarios áridos, desolados. La fuente usa la palabra rulfianos. Casi rulfiano, sí. Y todo esto, rodeado de rumores, de leyendas, que podían ser dulces, truculentas o sombrías. Ya eso te da una idea. Sí, te pinta un personaje muy complejo desde el inicio. Complejo, y fíjate, parece que su vida y su obra eran inseparables. El texto recuerda algo muy fuerte. El fresco La Piedad. Ah, sí, el que pintó estando preso en Lecumberrí. Nada menos. Acusado de robar grabados de Durero. Independientemente de si fue cierto o no, el hecho de crear algo así, en esas circunstancias. Uf, habla de una intensidad tremenda. Una intensidad vital y artística, pues, fuera de lo común. Te imaginas la escena. Y luego esas anécdotas que cuenta, como los encuentros en el café El Sorrento con sus amigos, hasta León Felipe. Sí, son momentos que van construyendo el mito, ¿verdad? Totalmente. Pero bueno, aterrizando un poco, ¿cómo era su enseñanza? O sea, ¿qué les transmitía a los alumnos según este texto? Ahí la fuente es muy concreta. Se basa mucho en su libro Pensamiento y Pintura. Y enseñaba cosas que iban más allá de la técnica pura y dura. ¿Cómo qué, por ejemplo? Habla de saborear los grises. Saborear los grises. Suena poético. Sí, como una invitación a encontrar la riqueza en la sutileza, ¿no? En lo que no es estridente. Interesante. No solo verlos, sino saborearlos, como una apreciación sensorial. Exacto. Y también a sentir las fugas, o sea, las líneas de perspectiva. No solo dibujarlas, sino sentirlas. ¿Sentirlas como? ¿Emocionalmente? Quizás como vectores de profundidad emocional o espacial. Otra idea. Encontrar imágenes en los vanos, en los huecos, en los espacios vacíos. O sea que el arte está tanto en la forma como en la ausencia. Justo. Y quizás lo más radical. Sacrificar colores. Sacrificar colores. Eso suena fuerte. Limitar la paleta o... ¿Podría ser? Como renunciar a lo fácil, a la exuberancia cromática, para ir a la esencia, a la estructura, a la forma, a la emoción más pura. Una depuración. Entiendo. La fuente dice que era como una invitación a ver más allá, a explorar los abismos. Es una palabra que usa. Abismos donde se mezclan amor, fatalidad y arte. Una visión profunda, quizá un poco oscura también. Sí, por eso lo llaman Magister Rara Avis, un maestro singular, una especie única. Su enseñanza era casi una filosofía de vida. Queda claro, una figura que marcaba, sin duda. Pero la Esmeralda era diversa. Y la fuente nos presenta a otro maestro que parece, pues, todo lo contrario. Sí, Raúl Anguiano, un giro de 180 grados. ¿Cómo lo describe? Pues como la antítesis de Lozano. Si Lozano era la tormenta, Anguiano era la calma. Lo pinta como alguien alejado de los infortunios, alegre,
apacible, sereno. ¡Qué diferencia! Sí, una persona que proyectaba satisfacción, dice el texto. Y no solo en el carácter, ¿verdad? También en lo externo. Dice que era pulcro, siempre bien trajeado, mesurado, simpático. Y que no bebía ni fumaba. Algo que igual llamaba la atención en ese ambiente. Claro, la imagen de la estabilidad, la mesura. Totalmente. Y esta personalidad tan diferente también tuvo un impacto, pues, muy distinto y muy tangible en los alumnos, o al menos en el autor del texto. ¿A qué te refieres, más allá de dar clase? Sí, sí. Resulta que Anguiano le encargó al autor su primer mural profesional, El juego en el tiempo. Ah, mira, eso es importante. Importantísimo, porque muestra otra faceta de la relación maestro-alumno. No solo es la filosofía o la técnica, es también la mentoría práctica, la oportunidad. La confianza, ¿no? Abrir puertas. Exacto. El empujón para empezar una carrera. Claro, es un apoyo muy concreto. Mientras Lozano ofrecía abismos, Anguiano ofrecía un andamio, literal y metafóricamente. Muy buena analogía. Representa un apoyo diferente, basado en la estabilidad en conectar con el mundo profesional. Es fascinante pensar cómo un estudiante recibía estas dos influencias tan distintas en el mismo sitio. Uno te hacía mirar hacia adentro, el otro te ayudaba a proyectarte hacia afuera. Justamente, una dualidad que seguro enriquecía, aunque igual creaba alguna confusión interna, ¿no? Me imagino. Ahora, hablando de murales, el texto nos lleva a otro maestro clave en esa área, Pablo O'Higgins. Ajá, otro nombre importante. Menciona algo interesante, que estudió arte en Rusia. Sí, un dato que no es menor. ¿Pudo influir en su visión el realismo socialista o las vanguardias rusas? ¿Quién sabe? La fuente lo describe como bonachón condescendiente. ¿Condescendiente en qué sentido? ¿Como paciente? Probablemente. Comprensivo con los que estaban aprendiendo. Y mesurado, como Andiano, una personalidad amable. Y su gran aporte, dice el texto, fue enseñar la disciplina del muralismo. ¿Qué significaba eso? Pues dos cosas, principalmente. Por un lado, la mentalidad para trabajos enormes, que necesitan planificación, aguante físico, trabajar en equipo, muy distinto a pintar en caballete. Claro. Y por otro, la enseñanza de una técnica clave del muralismo mexicano, el fresco. El fresco. El texto dice que es un verdadero reto y que al autor le atrajo muchísimo. La descripción técnica suena wow. Es que es compleja de verdad. Vale la pena detenerse ahí. A ver, cuéntanos. El texto lo desgrana bien. Primero, la cal. No es cualquier cal. Tiene que reposar meses o hasta años. Años. Sí, para que agarre las propiedades correctas. Luego, elegir bien las arenas para el intonaco, el aplanado final donde pintas. Es casi alquimia. Vaya. Y luego, el momento de pintar. La pared tiene que estar mordente. ¿Mordente? Es el término técnico. Ni muy mojada, ni muy seca. El punto justo para que absorba bien el pigmento, que va diluido en agua. Ok. Y aquí viene lo bueno. Tienes que hacerlo rápido, antes de que la cal se petrifique, o sea, se endurezca, y ya no chupe el color. Una carrera contra el reloj. Y contra el clima, porque eso también afecta. Exige una concentración brutal y conocer los materiales a fondo. Impresionante. Sin duda. Constancia, atención, planificación. Y lo bonito, como dice el texto, es que es una técnica milenaria. Claro, te conecta con la historia del arte. Exacto. Con Giotto, con Miguel Ángel, con toda esa tradición muralista. O'Higgins, al enseñar esto, no solo enseñaba una técnica, conectaba a los alumnos con esa historia enorme. Una conexión muy potente. Ahora, cambiando un poco de tema, la fuente menciona rápido a otro maestro, Benito Meseguer. Sí, refugiado español, llegó a ser director de la Esmeralda. Y parece que era una figura de apoyo, ¿no? Que ayudaba a los alumnos. Sí, dispuesto a compartir lo que sabía. Y el texto da una pincelada curiosa sobre él. ¿Cuál? Menciona un proyecto de mural que Meseguer tenía o describía, y que él mismo llamaba erótico. Erótico. ¿Cómo era? La descripción es bastante gráfica, ¿eh? Dice, un despatarrado borrachín de aspecto indígena, de labios gruesos, voluptuosos y lascivos, con una mujer sobre sus rodillas también lujuriosa. Vaya, directo. Y quizá un poco chocante para la época. ¿Qué nos dice eso del ambiente? Aunque sea un apunte breve. Pues podría sugerir que había cierta apertura a explorar temas más carnales, más crudos.
quizá alejados del discurso más político o idealizado que a veces se asocia con parte del muralismo. O sea, que había espacio para discutir o pensar en obras con esa carga erótica. Podría ser. Quizás reflejaba las inquietudes de Messager o que en ciertos círculos de la academia había más libertad temática. Interesante, ¿no? Sí, esa posibilidad de explorar distintas facetas. Bueno, y además de pintura y mural, estaba el grabado, otra disciplina importante. Fundamental. Y ahí el maestro destacado es Carlos Alvarado Lang. ¿Cuál era su especialidad o su sello? Según el texto, era un maestro del claroscuro en grabado y tenía una herramienta favorita, el buril. El buril, el que corta directo el metal. ¿Por qué esa preferencia? La razón que da la fuente es muy reveladora de su visión estética. Decía que el buril no permite efectismos ni accidentes. O sea, control total, línea precisa, deliberada. Exacto. No hay espacio para la mancha casual, el gesto espontáneo que permiten otras técnicas. Entiendo, una apuesta por la pureza técnica. ¿Y para qué? ¿Cuál era el fin? Buscar una emoción más directa, según se interpreta. Al quitar los efectismos, los adornos, la emoción surge más pura, concentrada en la línea, en el contraste. Una defensa de la sobriedad expresiva, digamos. Y del dominio técnico como camino a la emoción. Sí, el texto menciona un libro importante sobre él, de la UNAM, Carlos Alvarado Lang, Baluarte del grabado. El título ya dice mucho. Sí, suena a solidez, a maestría. Una visión muy definida del grabado. Y llegamos al último maestro mencionado. Uno que dice la fuente, de ninguna manera pasó desapercibido. Ignacio Aguirre. Exacto. Enseñaba filosofía e historia del arte. Y además era consejero de Diego Rivera. Palabras mayores. Definitivamente, una figura de peso intelectual. Su influencia aparece más en lo teórico, lo filosófico, complementando a los otros maestros. Y hay un gesto que lo resume todo. ¿Cuál? Aguirre le regaló al autor un libro, uno que el autor considera clave en su vida, que consulta siempre, La Divina Proporción de Luca Pacioli. ¡Wow! El Tratado del Renacimiento. Ese mero, terminado en 1498. Imagínate el regalo. Es increíble. Regalar un tratado del siglo XV sobre la proporción áurea no es cualquier cosa. ¿Qué significaba eso para un estudiante de arte? Era como decirle, mira, el arte no es solo hacer con las manos, no es solo sentir, también es pensar, es historia, es matemáticas, filosofía, ponerle cabeza. Claro. Y la cita que viene en la fuente sobre el libro de Pacioli es brutal. Dice que es una obra muy necesaria a todos los ingenios perspicaces y curiosos, en todo, filosofía, perspectiva, pintura, escultura, arquitectura, música, matemáticas. Cubre todo el espectro creativo y científico de la época. Y promete suavísima, sutil y admirable doctrina, y deleite en varias cuestiones de secretísima ciencia, casi nada. Es como entregarle una llave a un conocimiento profundo multidisciplinario. Aguirre aportaba esa conexión con las raíces intelectuales. Justo eso. Vinculaba lo que hacían sus alumnos con principios universales, como la proporción áurea. Les daba un marco teórico, una profundidad histórica y filosófica. Les recordaba que eran herederos de una larga tradición intelectual. Un contrapeso importante a la pura práctica o a la pura emoción. Exacto. Un equilibrio necesario. ¡Qué mosaico tan rico de influencias! De verdad, el texto cierra con una reflexión muy personal del autor, muy bonita. Dice que aún hoy se encuentra rodeado de sus cuadros, bocetos, estudiando a otros pintores y llama a todo eso sueños petrificados. ¡Qué buena imagen! Sí, sueños petrificados, intentos de alcanzar la metafísica en el arte. Resume muy bien esa búsqueda constante que, parece, sembraron estos maestros tan diferentes. Ciertamente. Al repasar todo esto vemos qué espectro tan fascinante era aprender arte en la Esmeralda entonces. Tuvimos la intensidad casi mítica de Rodríguez Lozano, enseñando a saborear grises y explorar abismos. Y en el otro polo, la serenidad y el apoyo práctico de Raúl Anguiano abriendo puertas. Luego la disciplina rigurosa del mural y el fresco con Pablo O'Higgins, conectando con la historia a través de la técnica pura. Y la precisión controlada del grabado con Alvarado Lang, buscando la emoción directa.
sin olvidar esas posibles exploraciones temáticas más terrenales que sugería Meseguer. Y claro, la base histórica y filosófica fundamental de Ignacio Aguirre, con ese regalazo de la divina proporción. Cada uno puso una pieza distinta en el rompecabezas de la formación artística. No había una sola fórmula. Y ese es lo valioso de este recuento, ¿no? Queda claro que estas figuras, con sus personalidades y enfoques tan diferentes, hicieron más que enseñar técnicas. Modelaron formas de ver el mundo, de entender el arte. De enfrentarse al lienzo, al muro, a la plancha. Exacto. Son legados que van más allá de lo material. Son formas de pensar, de sentir, de hacer arte, que seguro perduran. Y volviendo a esa imagen final, la de los sueños petrificados, quizá nos deja pensando algo. Vimos maestros como Lozano, cuya vida parece pegada a su arte y enseñanza, y otros como Anguiano, cuya calma definía su apoyo. Sí, Y esto nos lleva a esa pregunta de siempre en el arte. ¿Hasta qué punto la obra es reflejo, es petrificación, no solo de ideas, sino de la vida misma del artista, de sus pasiones, sus traumas, sus contradicciones, o hasta de su serenidad? ¿se puede separar al creador de la obra? Sobre todo viendo cómo estas figuras marcaron a sus alumnos no solo con lo que decían, sino con lo que eran. Exacto. ¿Es posible? O siquiera, ¿es interesante intentarlo? Es una pregunta que resuena siempre, ¿no? Una pregunta abierta, sin duda, que invita a mirar el arte y quizá la enseñanza misma, reconociendo esa danza compleja entre la vida y la creación. Una reflexión perfecta para seguir masticando después de que termine esta charla.